Buen día, mi nombre es Levan Escalante, soy estudiante de mi carrera alterna, la cual es licenciatura en orientación y en mis tiempos libres trabajo. En el ordenamiento jurídico venezolano, la extinción de las obligaciones es un tema de vital importancia para regular las relaciones jurídicas entre las partes involucradas. A continuación, realizaré un análisis detallado de las principales formas de extinción de las obligaciones en el sistema legal venezolano, así como las pruebas previstas en la legislación para respaldar dicha extinción y los efectos que éstas tienen en las relaciones jurídicas establecidas. El pago es una forma de extinción de las obligaciones que consiste en el cumplimiento voluntario de una prestación debida. A continuación detallaré las generalidades del pago, sus elementos, los sujetos del pago, el objeto, los principios que lo rigen, la imputación del pago, la dación en pago, el pago por subrogación, la oferta real de pago y sus efectos en la extinción de las obligaciones. Las generalidades del pago. El pago es el cumplimiento voluntario de una obligación mediante la entrega de la prestación debida. Es un acto jurídico que extingue la obligación, liberando al deudor y satisfaciendo al acreedor. Los elementos del pago son el sujeto activo, que es el deudor, el sujeto pasivo, que es el acreedor, el objeto del pago, que es prestación debida, y el acto de cumplimiento. El sujeto activo del pago es el deudor, quien realiza la prestación, mientras que el sujeto pasivo es el acreedor, quien recibe la prestación. El objeto de pago es la prestación debida, que puede consistir en una suma de dinero, la entrega de bienes, la realización de un servicio u otros. Principios que lo rigen el pago tenemos como el principio de integridad, que es la prestación que debe cumplirse en su totalidad, el principio de identidad, que es la prestación que debe corresponder exactamente a lo debido, y el principio de libertad, pues el deudor tiene libertad para pagar en la forma convenida, salvo disposición legal en lo contrario. La imputación del pago consiste en la designación que hace el deudor respecto a la deuda que quiere extinguir. Puede ser expresa o tácita y se rige por reglas establecidas en la ley. La dación en pago es un modo de extinguir las obligaciones en el que el deudor entrega al acreedor una cosa distinta a la debida, la cual es aceptada por el acreedor como forma de extinguir la obligación. El pago por subrogación ocurre cuando un tercero paga la deuda de un deudor y en virtud de ello adquiere los derechos del acreedor. Puede ser legal, convencional o judicial. La oferta real de pago es el acto por el cual el deudor manifiesta su voluntad de cumplir con la obligación, poniendo a disposición del acreedor la prestación debida. Los efectos en la extinción de las obligaciones, pues el pago se extingue de la obligación, libera al deudor y satisface al acreedor, dejando sin efecto la obligación original. La compensación de deudas es una forma de extinción de las obligaciones que se produce cuando dos personas al mismo tiempo, deudor y acreedor, una de la otra, lo que les permite extinguir recíprocamente sus deudas hasta el límite de la menor de ellas. Las nociones generales de la compensación es que es un mecanismo legal que permite a dos personas, que son deudor y acreedor, una de la otra, extinguir recíprocamente sus deudas hasta el límite de la menor de ellas. Para que se produzca la compensación es necesario que ambas deudas sean líquidas, vencidas y exigibles y que ambas partes sean recíprocamente deudoras y acreedoras. Las clases de compensación, por primera tenemos la legal, que se produce de forma automática por disposición de la ley. Sin necesidad de acuerdo entre las partes, la legislación venezolana establece casos en los que la compensación opera de manera automática, como en el caso de deudas líquidas y exigibles, entre un deudor y un acreedor. La compensación convencional se produce por acuerdo de las partes, quienes deciden compensar su deuda de manera voluntaria. Es necesario que exista un acuerdo expreso entre las partes para que la compensación convencional sea válida. La compensación facultativa se produce cuando una de las partes tiene la facultad de decidir si compensa o no sus deudas con la otra parte.
Esta forma de compensación requiere el ejercicio de la facultad por parte que tiene la opción de compensar. La compensación judicial se produce por decisión de un tribunal que declara la compensación de oficio o la solicitud de una de las partes. La compensación judicial se produce en casos especiales en los que las partes no han llegado a un acuerdo o en los que la compensación es objeto de controversia. Los efectos de la compensación en la extinción de las obligaciones tienen como efecto la extinción recíproca de las deudas hasta el límite menor de ellas. Una vez que se produce la compensación, las obligaciones se extinguen y las partes quedan liberadas de cumplir con las mismas. La novación es un concepto jurídico que se refiere a la extinción de una obligación preexistente mediante la creación de una nueva obligación que la reemplaza. La novación puede ser subjetiva cuando cambian los sujetos de la obligación u objetiva cuando cambia el objeto o la causa de la obligación. La novación subjetiva ocurre cuando las partes acuerdan reemplazar al deudor o al acreedor originales por otros nuevos. Por su parte, la novación subjetiva implica la modificación del objeto o causa de la obligación de manera que se genera una nueva obligación distinta a la original. Los requisitos de la novación incluyen el consentimiento de las partes, la capacidad legal para contratar, la existencia de una obligación preexistente válida y la creación de una nueva obligación que reemplace a la anterior. Los efectos de la novación son la extinción de la obligación original y la creación de una nueva obligación que la reemplace. Esto libera a las partes de cumplir con la obligación original y establece los términos y condiciones de la nueva obligación. Por otro lado, la remisión de la deuda es el acto por el cual el acreedor renuncia de manera voluntaria al derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, ya sea en su totalidad o en parte. Esta renuncia puede ser expresa o tácita y puede ser gratuita o condicionada a ciertos términos. Las clases de remisión de la deuda incluyen la remisión total y la remisión parcial, dependiendo de si el acreedor renuncia a la totalidad de la deuda o solo a una parte de la misma. Los efectos de la remisión de la deuda son la extinción de la obligación en la medida en que se haya remitido, liberando al deudor de cumplir con esa parte de la deuda. La confusión es un concepto jurídico que se refiere a la unión en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor respecto de una misma obligación. Se produce cuando el titular de una obligación y el titular de un derecho incompatible con ella se reúnen en una misma persona, ya sea por sucesión de herencia, por fusión de empresa, por aceptación de una herencia u otros. Los elementos de la confusión incluyen la concurrencia en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor, la existencia de una obligación válida y exigible y la reunión de los derechos y obligaciones en una sola persona. Los efectos de la confusión son la extinción de la obligación, ya que al reunirse en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se produce la compensación automática de las obligaciones y la extinción de la deuda. La prescripción es un concepto jurídico que se refiere a la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo, en virtud de que el titular del derecho no lo ejerce durante un periodo establecido por la ley. Y la prescripción puede ser de diferentes clases: extintiva, adquisitiva y breve. La prescripción extintiva se refiere a la pérdida del derecho de acción para reclamar el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo el derecho a cobrar una deuda. La prescripción adquisitiva, por otro lado, se refiere a la adquisición de un derecho real por el transcurso del tiempo, como en el caso de la usucapio. Finalmente, la prescripción breve se refiere a plazos de prescripción más cortos, generalmente aplicables a ciertos tipos de obligaciones. Las condiciones para que opere la prescripción incluyen el transcurso del tiempo establecido por la ley, la inactividad del titular del derecho durante ese tiempo, la buena fe del poseedor en el caso de la usucapio y otros requisitos específicos que puedan establecerse en la legislación aplicable. En conclusión, las formas de extinción de las obligaciones en el sistema legal venezolano son fundamentales para regular las relaciones jurídicas y garantizar
la seguridad jurídica en las transacciones. Es esencial comprender las distintas modalidades de extinción y sus efectos para aplicar adecuadamente el marco legal vigente en Venezuela. Muchas gracias.